Bueno, pues nada. ¿Intervengo yo entonces? Sí, adelante, Bueno, yo adelante. voy a ser breve y voy a exponer un conjunto de ideas que yo expuse por primera vez hace 10 años, quizás, o 9 años, a los que se ha referido Jorge muy amablemente antes, en la Fundación Gustavo Bueno, en una conferencia que di con el título, sí, Intelectualismo y Voluntarismo en la Filosofía Ambiental de nuestro tiempo. Porque me parece pertinente, digamos así, utilizar ese ángulo, por ejemplo, para aproximarme pues, al título tan fascinante y tan sugerente y tan bonito, que en la forma de un quiasmo muy smithiano, efectivamente, nos ofrece Jorge para esta sesión en su canal, ¿no? Teología política y política teológica. Claro, porque evidentemente quiero decir que aquí lo que hay que partir, yo creo, como un punto de partida quizás posible, entre otros, es, vamos, desde el punto de vista de las ciencias sociales, ha hecho mucho éxito pues esa fórmula que aparece bueno, en varios lugares de la obra de Max Weber, en la ética protestante y en espíritu del capitalismo y también en economía y sociedad, etcétera, que es, bueno, se ha dado a llamar el desencantamiento del mundo, ¿no? El Ensausberung der Welt. Que, bueno, que es un proceso según el cual efectivamente que corre paralelo a otro proceso, según Max Weber, y ese otro proceso que corre paralelo al primero es el proceso de racionalización, y entonces, conjuntamente con el proceso de racionalización, la cara B del proceso de racionalización es la cara del desencantamiento del mundo. Y ese proceso coadyuva pues, al advenimiento de la modernidad social, etcétera, etcétera, de un mundo desencantado, sencillamente. Claro que bueno, y luego, pues efectivamente, esta tecla weberiana ha sido tocada por muchos otros organistas. El último, pues, por ejemplo, el último concierto de órgano en este punto, pues tiene que ver pues, con la polémica entre Hans Blumenberg, quiero decir, y Karl Leuth acerca de la secularización y de la secularidad, sobre todo en el libro este de Bloomberg, de legitimidad de Neuheit, la legitimación de la modernidad. Bien. Es decir, el desencantamiento del mundo, la secularización, la racionalización, que coadyuvarían, al parecer, pues, a un presente social, a una modernidad, a una sociedad moderna en la que efectivamente la religión ya no queda rastro de ella, por lo menos a nivel público, salvo, por supuesto, lo que tiene que ver con la esfera privada de las personas y demás, pero puramente en ese ámbito, ¿no? Claro que este teorema por llamarlo de alguna manera, que no es un teorema, ¿no?, de la secularización, o este sociologema del desencantamiento del mundo luego ha sido efectivamente muy discutido por otros sociólogos y otros teóricos menos ingenuos quizás que el propio Max Weber, ¿no? Gente como, pues no sé, Emile Durkheim, por ejemplo, pero también Gilbert Gauguin en sus extraordinarios estudios sobre el imaginario simbólico, la propia Mary Douglas, que citaba yo un poco antes en el libro este de Purity and Danger, Mircea Eliade, por supuesto, en muchos lugares, y son teóricos que ponen el dedo en la llaga de la presencia constante de teologemas y de pensamientos claramente mitopoyéticos en el supuesto mundo desencantado de nuestros días. Y quizás quisiera señalar dos, así preliminarmente, ¿no? En primer lugar, pues toda que ha sido estudiado también yo creo que muy pertinentemente por mi colega y amigo José Carlos Loredo, que efectivamente ha dedicado mucho tiempo a estudiar la presencia de imaginarios apocalípticos y milenaristas en personalidades e intelectuales públicos de la talla de Bruno Latour o de Dora Hathaway o de Judith Butler o de otros muchos, ¿no? De ¿cómo se llama el teórico trans por excelencia? No me sale el nombre ahora. Preciado. Beatriz Preciado. Entonces, claro, a este nivel, por ejemplo, efectivamente, los imaginarios apocalípticos y milenaristas, que son religiosos por eminencia, están sin duda presentes con una actualidad extraordinaria y con una eficacia social extraordinaria también en estas visiones del mundo, vamos a decirlo así, filosóficas, aunque esto tendría mucho que decir, filosóficas al menos en un sentido mundano propio de estos autores. Eso por un lado. Pero por otro lado, pues evidentemente, como decía antes también yo, los binarismos maniqueos que proceden efectivamente de alguien como, pues hombre, originariamente o por excelencia de alguien como Mani, en el contexto del imperio sasánida del siglo III, pero a su vez Mani, por supuesto, recogiendo la herencia pues, de multitud de escuelas gnósticas, bueno, del zoroastrismo, por supuesto, naturalmente, pero también de escuelas gnósticas, madeístas y elceasistas, etcétera. Bien.
Entonces resulta que el maniqueísmo, que tuvo una fortuna extraordinaria, el propio San Agustín fue maniqueo, como es sabido, y como dice él mismo en las confesiones, el maniqueísmo se implantó con un éxito social relativo pues, en muchos lugares de Oriente, no solamente de Oriente Medio, de Persia, de Irán, de Irak, sino también de Mesopotamia, sino también del Extremo Oriente, de China, del Japón, etc. Entonces el maniqueísmo, pues, hombre, desde luego no en los términos en los que lo dibuja el propio Mani, no como no en los términos de concebir al universo como una contraposición, un campo de batalla enorme entre dos principios sustanciales y personificados, prosopopélicos, Aura Mazda o Arimán y Zurbán, etcétera, las tinieblas, el mal, el cuerpo frente a la luz, el espíritu, el bien, etcétera, pero sí, no en esos términos teológicos o puramente teológicos o mostrencamente teológicos, pero sí en términos más o menos transformados, pero que sin embargo son tributarios y trasuntos de aquellos, sigue presente en muchas concepciones del mundo, de la política y de la vida y de la sociedad, etcétera, como he dicho antes. Pero en general, cuando nos referimos a la teología política y la política teológica, claro, ahí está el concepto de teología, ¿no? Y como quiera que teología, claro, nos remite necesaria e inherentemente al ateo, ¿no? Y como teo nos remite necesariamente e inherentemente pues también a Deus o a Tocellón o a Zeus, en el fondo a Zeus, no a Dios, pues entonces evidentemente pues aquí, claro, no habrá teología más que precisamente en función del Dios al que nos refiramos, ¿no? Y entonces dioses hay muchos, claro, hay dioses ónticos, tipo pues como los dioses, bueno, los dioses de los panteones escandinavos o griegos o romanos, la tríada capitalina, la tríada también de la mitología nórdica, ¿no? Odín, Thor y Freya, los dioses del camino de los dioses, es decir, del sintoísmo, los dioses kami, los dioses con sus esposas del lujuriante panteón hinduista, ¿no? Pero sobre todo la Trimurti. Entonces dioses hay muchos, esos son los dioses ónticos, que no son dioses que no son dioses infinitos, aunque muchas veces se aproximan asintóticamente al infinito, sobre todo pues en los casos de monolatría o de enoteísmo, que decía Max Miller, ¿no? El caso de muchos dioses de panteones mesopotámicos, pero que sin embargo están ya aproximándose asintóticamente, sin por supuesto surcar el límite al monoteísmo, sin surcar el límite, porque el monoteísmo es un concepto eminentemente filosófico, el dios Amás, el dios Eiki, etcétera, etcétera, en el Oriente Medio. Son dioses ónticos. Y luego está el dios ontoteológico, el dios ontológico, que es el dios, no el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino el dios de Abraham, Isaac y de Jacob visto por Santo Tomás a partir de la luz de Aristóteles, por ejemplo. Y entonces, eso, claro, aquí, naturalmente, la teología política y la política teológica significarán una cosa o la otra en función de si estamos hablando de una teología óntica o de una teología ontológica. Pero bueno, por mor del tiempo, aunque podríamos hablar muchísimo de teologías políticas ónticas, por ejemplo, pues qué sé yo, la teología política en el Imperio Romano o la teología política en el Imperio del Japón, de acuerdo pues a uno de los dogmas del sintoísmo, que es un dogma que desde el punto de vista de la legitimación del trono imperial, de la legitimación tradicional, en el sentido weberiano del trono imperial, pues es absolutamente comprensible en su funcionalismo, me refiero al dogma o a la creencia en la divinidad del emperador japonés, etcétera. Bueno, de eso podríamos hablar mucho, pero vamos, voy a ceñir el campo, un poco parecido a lo que hace Gabriel con lo del Bautista, voy a ceñir el campo a los dioses ontológicos, por supuesto, y en particular voy a ceñir el campo al cristianismo. Vamos a ver. Y entonces, claro, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar una teología política ontológica, pues en los largos siglos medievales, que son los siglos por excelencia de la predominancia y de la preponderancia de la Iglesia Católica, porque entonces era realmente católica, bueno, católica intencionalmente, como lo sigue siendo, porque efectivamente nunca rotuló todo el orbe, ¿verdad? Pero en fin, por lo menos sí tenía la excepcionalidad de que era la única iglesia católica, iglesia cristiana, quiero decir, previamente pues al cisma de Oriente, por supuesto, y después al cisma de Occidente. Bueno, sí, por supuesto, los jusistas, etcétera, pero en fin, quiero decir, la Edad Media como momento de prominencia de la Iglesia Católica Romana, a eso me voy a referir. Bueno, pues en la Edad Media, evidentemente, pues vamos, la involucración entre la teología y la política, es decir, entre lo que es del César y lo que es de Dios, entre la sociedad política y la sociedad civil, que es la Iglesia Católica, pues se practica de tres maneras diferentes, claro. ¿En función de qué? Bueno, desde luego no en función de lo que podría parecer Emic. Claro, porque desde el punto de vista Emic, la teología política o la política teológica puede parecer que tiene que ver con Dios.
Pero eso es emic, porque étic, Dios no existe. Esta es la cuestión. Quiero decir, aquí nos tenemos que comprometer desde el principio, porque no podemos afectar neutralidad, con un conjunto de premisas ontológicas, que en mi caso son premisas ontológicas materialistas, que no es que sean injustificadas, las puedo justificar, pero no es el caso, no hay tiempo. Y entonces, Dios no existe. No existen ni los ni los dioses ontológicos. Los dioses ánticos no existen por vía de hecho, pero el dios ontológico ni existe ni puede existir porque ni siquiera tiene esencia, no tiene una idea, no es una idea, como decía Jorge antes. Y entonces, evidentemente, la teología política no puede plantearse como el conjunto de relaciones entre lo político y Dios, porque Dios no existe, sino que más bien tendrá que plantearse como el conjunto de relaciones entre la sociedad política y lo que sí existe, que es la Iglesia Católica, por ejemplo, la sociedad civil, ¿no? Y entonces la sociedad civil universal intencionalmente, ¿no? Que es la Iglesia Católica. Y entonces en la Edad Media, como quiera que la Iglesia Católica efectivamente era el eje de coordinación de los estados cristianos, pues entonces caben como tres posibilidades, ¿no? Caben tres posibilidades en serio, en serio. No solamente en el plano, vamos a decirlo, nematológico, en el plano en el plano de la filosofía o de la teología, sino en el plano de la política real, caben tres posibilidades. Una posibilidad es el cesaropapismo. El cesaropapismo supondría tanto como desde el punto de vista lógico, utilizando aquí un rudimento muy poco fino, que son los rudimentos de la lógica de clase, supondría la reducción de la esfera de la clase Iglesia Católica a la clase sociedad política. Eso es el cesaropapismo, cuando el César es el Papa. Y claro, el cesaropapismo realmente, pues vamos, en la tradición medieval, pues existen, por supuesto, impulsos al cesaropapismo constantemente, pero en el cristianismo, desde luego, no toman forma en el Islam, por supuesto, eso sí, toman forma después en el anglicanismo, naturalmente, donde todavía la iglesia anglicana es la Church of England y el Papa actual es el príncipe Carlos, etcétera. Pero es la primera opción. La segunda vía es, vamos, desde el punto de vista, tabulando las cosas desde la lógica de clases, pues sería la reducción recíproca, ¿no? La reducción del poder político a la sociedad civil, a la iglesia. Y esto, claro, esto es el agustinismo político que se llama, ¿no? Quizás con una fórmula que no es del todo exacta, porque más que San Agustín, que en cierto modo sí, esto fue defendido pues por el Papa Gelasio o luego por Gil de Roma o por pensadores de este tipo, ¿no? Y entonces, claro, el agustinismo político pues es la reducción efectivamente del poder político al poder del pontífice, al poder de la iglesia. Es decir, la subsunción de la política en la teología, vamos a decirlo así. Y luego cabe otra posibilidad que es la justaposición. Bueno, cabe más posibilidades, cabe la negación recíproca, etcétera. Pero vamos a plantear la justaposición. Y la justaposición, pues yo creo que corresponde más o menos con el modo como lo plantea el tomismo, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que con inspiración aristotélica plantea que la sociedad civil y la sociedad política, es decir, la Iglesia y el Estado, son dos sociedades perfectas en su género y que, por tanto, a la manera como, por ejemplo, en virtud de la doctrina tomista sobre las relaciones entre la fe y la razón, que se opone a su vez al sobrenaturalismo agustiniano y mucho más que agustiniano al sobrenaturalismo de Tertuliano o de San Bernardo o de San Pedro Damián, etcétera. Bueno, Santo Tomás de Aquino, frente a estas grandes figuras de la teología sobrenaturalista, antidialéctica, por así decirlo, dice que la fe y la razón, bueno, pues no tienen una relación no de hostilidad mutua, sino de compenetración. Vamos a decirlo aquí, son como besties, son mejores amigas. Porque la fe, que es mucho más poderosa, por supuesto, porque con la fe hay cosas que podemos conocer, que no podemos conocer por la razón en absoluto, ¿verdad? Como por ejemplo, pues la creación del mundo en el tiempo, pero también no la existencia de Dios, que esa la podemos conocer por la razón natural, por supuesto, según San Tomás, sino el carácter trinitario de Dios, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, pues con la fe podemos conocer cosas que con la razón no podemos conocer. Con la razón podemos conocer cosas que con la fe no podemos conocer. Hombre, también, por supuesto, porque hay muchas cosas que no nos han sido reveladas porque sería como matar moscas a cañonazos, ¿no? No forma parte de la revelación divina el teorema de Pitágoras, por ejemplo. No fue Jesús a sus apóstoles y les dijo, en verdad os digo que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma. Bien, por supuesto, ¿no? Entonces, como quiera que efectivamente aquí más bien lo que ocurre es que estas dos esferas intersectan, a pesar de que la fe es superior a la razón. Pues por eso
en contra del sobrenaturalismo de los primeros siglos medievales, Santo Tomás de Aquino dice que aquello de la consigna famosa tomista, gratia naturam non tolit sed perfecit, es decir, la gracia no mata la naturaleza, sino que la perfecciona. Y lo mismo puede decirse en paralelo de la sociedad eclesial y de la sociedad política, ¿no? Ambos mantienen una especie de justaposición en un equilibrio inestable, ciertamente inestable, porque cada uno tiene, por supuesto, sus negociados en su propio ámbito, pero sin embargo hay, eso sí, hay que reconocerlo, en la doctrina tomista una cierta, por lo menos un cierto prurito de subordinación del poder político al poder religioso, porque evidentemente San Tomás pues también era clérigo, etc. Claro, ¿esto cuándo empieza a cambiar? Bueno, esto empieza a cambiar cuando efectivamente esa subordinación todavía del poder político al religioso todavía puede pensarse, porque pensarse se puede pensar lo que se quiera, porque el papel lo aguanta todo, pero ya no puede hacerse. ¿Y cuándo no puede hacerse? Pues cuando la sociedad eclesial, es decir, cuando la Iglesia Católica deja de ser por la vía de los hechos un eje de coordinación política de todos los reinos cristianos. Es decir, en ese proceso que llamamos, o que se puede llamar convencionalmente, el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, ¿no? Donde lo que emergen son emerger es una forma de hablar, lo que aparecen son las razones de Estado, de los diferentes estados, del concierto de los estados en dialéctica mutua y en la que sencillamente la Iglesia pues pierde el freno, aunque conservando un poder social verdaderamente muy grande, como todavía lo conserva hoy, aunque menos. Y entonces, claro, pues lo que ocurre aquí no es la secularización, eso es una forma de hablar, no es exactamente la secularización, más bien porque los conceptos teológicos no desaparecen. Más adecuado sería, y es la fórmula que utiliza Gustavo Bueno, sobre todo en su ensayo sobre las categorías el primer ensayo sobre las categorías de la economía política. Más adecuado es, digo, la fórmula que emplea Bueno en este primer ensayo, que es la fórmula de la inversión teológica. Inversión teológica, que es el proceso por el cual las conexiones entre las ideas teológicas, sin desaparecer, por supuesto, se recomponen de tal manera que estas dejan de ser aquello de lo que se habla, para comenzar a ser, para comparecer como el punto de vista desde el que se habla de otras cosas. ¿Y de qué otras cosas? Pues, por ejemplo, de la economía política, en el caso de Adam Smith, por ejemplo, ¿verdad? O de la de la política, o del derecho, o de la ciencia, etcétera, etcétera. Y entonces, al cabo de la inversión teológica, lo que ha desaparecido no son las ideas teológicas, han desaparecido las ideas teológicas en sus conexiones medievales. Pero las ideas teológicas se mantienen. Y entonces se me ocurre a mí, o se me ocurría en aquel contexto de hace 9 años, que habrá, vamos a ver, que completamente al margen de Dios, lo que se mantiene al cabo de la inversión teológica, sea efectivamente al margen de Dios o no, son las ideas de sus atributos. Eso sí. Y entonces, ¿cuáles son los atributos divinos? Hombre, desde luego, en la tradición filosófica, vamos a decirlo así, ontoteológica cristiana, en toda la Edad Media, pero aún antes, quiero decir, antes de la Edad Media, hay como 2 líneas principales en este sentido, ¿no? Una línea estaría representada pues, por San Tomás de Aquino, en principio, y es la línea del intelectualismo. Intelectualismo que pone, por ejemplo, la primacía como primer atributo, aunque bueno, esto de primero es una forma de hablar y además es quad nos, porque los atributos divinos son quad nos, no son quad se, porque desde el punto de vista divino no hay diferencia entre unos atributos y otros, porque Dios es simplicidad pura. Ahora, desde nuestro punto de vista, sí, etcétera. Entonces, pondríamos la preeminencia en el intelecto. Dios comparecería ahora como el primum es el ipsum esse subsistens, pero sobre todo el ipsum intelligere subsistens, la inteligencia misma subsistiendo. Y entonces el atributo principal divino sería la omnisciencia. Lo cual no quiere decir que se neguen los otros atributos, la seidad, la omnipotencia, la eternidad, por supuesto que no, efectivamente, ¿no? La suma benevolencia no se niegan, la unicidad, pero se da, digamos, se pone énfasis en la omnisapiencia, en la omnisciencia. Y la otra tradición es la tradición voluntarista, que también tiene efectivamente pues un abolengo muy rancio, que también podríamos incluso encontrar sus orígenes, pues incluso antes, por supuesto, de la formación del cristianismo, porque nada viene de la nada, y que pues, desde luego podemos encontrar también sus últimas pulsiones más allá incluso del cristianismo, en filósofos tan postcristianos como puedan ser los Schopenhauer o el propio Nietzsche, ¿no? Con su celebérrimo último libro, La voluntad de poder, que fue además
bueno, es un libro muy raro porque fue editado quiero decir, por no decir algo más serio, ¿no? Por su hermana Elizabeth Foster Nietzsche, una buena nazi y luego residente del Paraguay, en un suburbio cerca de la Asunción que se llama Nueva Germania y que lo fundaron nazis para hacer una nueva Germania. Hoy en día ahí viven sobre todo paraguayos perfectamente guaraníes, pero bueno, total, que resulta que la voluntad de poder, ¿no? La voluntad de poder, que es el libro que luego efectivamente fue la base principal del seminario sobre Nietzsche que impartió Heidegger como he sabido, en los años, pues no sé si fueron los 40, por ahí, ¿no? Y entonces resulta que efectivamente, que el voluntarismo también tiene una tradición muy larga. Y en el voluntarismo lo que se prioriza no es el intelecto divino, es la voluntad, y por tanto no el atributo de la omnisciencia, sino el atributo de la omnipotencia. Y esto, pues, por ejemplo, voy a señalar aquí como a tres grandes referentes que van elevando la temperatura de este voluntarismo, elevándola increciendo de una manera gradual, porque Duns Scoto, claro, Duns Scoto, el primero, Duns Scoto pone un freno a este voluntarismo divino, ¿no? Pone un freno a la omnipotencia. El freno a la omnipotencia es el principio de una contradicción. Duns Scoto todavía reconoce que Dios no puede hacer cosas contradictorias, cosa en la que también insiste mucho Santo Tomás de Aquino, etc. Bien. Es decir, Dios no puede hacer cosas contradictorias. Como decían los escolásticos tomistas, Dios no puede crear a un hombre que tenga 40 años recién cumplidos, porque si lo crea con 40 años recién cumplidos, ¿dónde están los 40 años anteriores? Dios no puede hacerlo contradictorio, no puede hacerlo imposible. Claro, pero pero todo lo demás sí, todo lo demás sí. Pero esta especie de voluntarismo limitado, pues claro, naturalmente desde el punto de vista lógico también es insatisfactorio, claro, porque evidentemente si Dios tiene omnipotencia limitada, pues coño, eso no es ser omnipotente. Claro, la omnipotencia limitada es un sintagma parecido al de nieve frita. Y entonces, por esa razón, Occam, después, y sobre todo Descartes como Occam, pues claro, ya tienen una visión mucho más consistente, pero claro, la consistencia, como he dicho antes, es una virtud solo formal, porque, bueno, sí, será consistente, pero luego esto lleva a conclusiones que son peor el remedio que la enfermedad, claro, esa es la cuestión, de la voluntad divina. ¿Y cuál es la visión que tiene Occam y que tiene luego Descartes? Pues la visión que tiene Occam y que tiene luego Descartes es que no es que Dios no puede hacer lo contradictorio, es que no hay nada contradictorio, si es verdad que Dios es omnipotente, no hay nada que sea contradictorio, no hay contradicción ninguna en la negación de un teorema matemático, por ejemplo. Ninguna. Esto lo dice Descartes con todas las letras en su correspondencia con Mersenne, donde le pregunta a Mersenne, ¿Dios podría negar las leyes de la geometría? De tal manera que, como ha dicho Jorge, hiciese un triángulo que tuviese 78 ángulos o 45, ¿qué más da? O un triángulo que los ángulos sumados internos no den dos rectos, sino den, pues lo que sea, 1150 ángulos, grados, lo que sea, ¿no? ¿Puede hacer esto Dios? Mersenne lo pregunta, y Mersenne lo pregunta pues casi de un modo provocativo, y Descartes responde directamente, claro que puede hacer eso, por supuesto, y puede más. Es como lo que decía Alfari, creo, ¿no? De un cantante español muy famoso, en los años 70, en un vídeo que luego se ha hecho viral en YouTube, dice, las mujeres tienen que tener todos los derechos que se dice ahora y más, dice, y más, porque la mujer es lo más maravilloso que hay en el mundo. Bueno, pues aquí hacía una apología de la mujer que era tan caballerosa que parecía machista, ¿no? Entonces, aquí lo mismo. Descartes dice, Dios puede hacer eso y más, puede hacer todo, y que nosotros no podamos imaginarnos que sea un triángulo con 5.000 ángulos, eso es un límite de nuestra imaginación, que tenemos poca imaginación, porque Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, estas dos líneas, que digo que sí, que bueno, que se encarnan con particular prestancia en los filósofos del cristianismo, estos que estoy citando, es decir, Scoto, Occam, San Tomás de Aquino, Descartes, Mersenne, Malebranche, etcétera, pero que no se reduce a ellos, porque, vamos, quiero decir que precedentes de este problema los tenemos ya en Epicuro, los tenemos en el dilema de Leucitrón, de Platónico, etcétera. Quiero decir que el intelectualismo y el voluntarismo como las dos grandes líneas de la metafísica ontoteológica. Claro, lo que se disuelve es la idea es efectivamente la referencia de Dios, pero los atributos se mantienen constantemente en nuestro presente, quiero decir. Esos atributos teológicos. ¿Cómo se mantienen al cabo de la calle de la inversión teológica? Pues se mantienen transformados, desde luego. Yo he querido percibir la presencia de esa hipóstasis del intelecto que organiza San Tomás de Aquino y la tradición intelectualista
esa hipóstasis del intelecto que es la omnisciencia, en una de las, en una de las, de las, de las, de la, vamos, en una de las, ¿cómo decirlo? De los lados más importantes de la filosofía ambiental de nuestro tiempo. ¿Cuál es este lado de la filosofía ambiental de nuestro tiempo que me parece que está absolutamente entreverado con el intelectualismo tomista? Pues es el fundamentalismo científico. Ahora bien, ¿qué es lo que efectivamente defiende el fundamentalismo científico? Para abreviar, porque fundamentalismo científico es de muchos tipos, etc. Pues defiende sencillamente que la ciencia es el saber que nos conduce pues, a la comprensión del todo, que nos conduce pues, a una concepción del universo absolutamente ilimitada en cuanto precisamente pues, a nuestra pretensión de saber, que nos conduce también incluso a la salvación, que nos conduce, que las ciencias del presente son una pura sombra de la teoría unificada del gran todo que esperamos que advenga a calendas grecas, todavía no está aquí, pero bueno, se le podría poner aquí lo de hic Rhodus hic salta, pero frente a esa teoría del todo, en las que, como decía Eddington, se avizora al final de la física, eso Eddington lo dijo en los años 30, pero claro, se avizora al final de la física, claro, evidentemente, si haces esa predicción en un plazo suficientemente largo, pues algún día llegará, ¿no? Porque algún día se acabará la física y todo lo demás, incluyendo la Tierra, etc. Entonces, quiero decir que el fundamentalismo científico justamente propone o postula la existencia en el futuro, aureolarmente, de una ciencia completa, unificada, de una teoría del todo, correlativa a un monismo nosiológico y ontológico en el que sencillamente nos ha dado comprender la realidad en sus fundamentos últimos. Bien, eso por un lado. Pero claro, ¿ese qué tipo de ciencia es? Esa es una ciencia que tiene un poco que ver con las ciencias categoriales del presente. Ciencias categoriales que se consideran, desde el punto de vista de los propios fundamentalistas, como una especie de sucedáneo, que no está mal de momento, por tanto, pero que quedará disuelto en la ciencia omnisciente del futuro. Por tanto, la ciencia de los fundamentalistas científicos no es una ciencia real, es la omnisciencia divina. Sencillamente, es la omnisciencia divina. Claro, lo que se ha disuelto es el sujeto, pero están los predicados. Se ha disuelto el sujeto porque lo que ha perdido fuelle es el fundamentalismo religioso. Ha perdido fuelle, lo cual no quiere decir que no exista, pero ha perdido fuelle, por lo menos en nuestras sociedades. Pero los atributos se mantienen. El atributo de la omnisciencia, en este caso. Pero también se mantiene otro atributo, el atributo de la omnipotencia. Ahora bien, el atributo de la omnipotencia, ¿dónde se mantiene? Pues se mantiene en el otro lado del mapa, vamos a decirlo así, de la filosofía ambiental de nuestro tiempo. Aquí vamos de un lado a otro lado, como dice Rosalía. Y al otro lado es el fundamentalismo democrático. Y el fundamentalismo democrático yo creo que bebe exactamente de la misma hipóstasis de la voluntad que era propio de la tradición voluntarista teológica. En la tradición voluntarista teológica, Dios era capaz de hacer todo, incluso cosas contradictorias. En la tradición voluntarista, tal y como efectivamente se reconstruye después de la inversión teológica, tal y como se reformula a la altura del fundamentalismo democrático de nuestros días, no será Dios, por supuesto, pero será el pueblo. El pueblo, vos populi vos dei, como recordamos antes, el que sea capaz ahora ¿de qué? Pues sea capaz en nombre de su voluntad soberana, ratificada ya, por ejemplo, con una concepción absolutamente también tributaria de lo teológico por Rousseau en el contrato social, porque uno lee el contrato social de Rousseau y la presencia organizadora de totalidades metafinitas, que está constantemente haciendo uso Rousseau de ellos sencillamente para montar efectivamente su análisis, eso realmente es pasmoso. Quiero decir que Rousseau es un teórico de la democracia, pero es un teórico de la democracia que efectivamente está todavía encastrado en esquemas, bueno, todavía es un prejuicio mío, está encastrado en los mismos esquemas de Leibniz y de Santo Tomás de Aquino cuando habla del alma. Pero en fin, dejemos esto al margen. La voluntad soberana del pueblo democrático, pues es capaz también de quererlo todo y de poder hacerlo todo en virtud de su voluntad eficacísima. Claro, la voluntad de Dios no solamente es que sea ilimitada en la tradición teológica, porque ilimitada también es la nuestra, según dice, por ejemplo, Descartes en la meditación cuarta. Dice, yo lo que me parezco a Dios es que mi voluntad es tan infinita como la voluntad divina, porque yo puedo quererlo todo, lo que no puedo hacer es hacerlo todo, eso no. Pero por querer puedo querer ser
la próxima emperatriz de China, aunque no puedo hacerlo, primero porque en China no hay emperatrices, segundo porque yo no soy una mujer. Bueno, esto último hoy en día ya se puede cambiar fácilmente porque te dices que te autoidentificas, pero lo de emperatriz ya eso todavía no. Entonces, pero querer puedo quererlo. Mi voluntad, dice Descartes, es tan infinita, tan omnipotente en su género como la divina. Lo que no es omnieficaz, eso no. Pero el pueblo democrático sí, el pueblo democrático puede hacer cosas que son incompatibles. La prueba está en que hay partidos políticos que me merecen aquí todo el respeto o ninguno. Quiero decir que aquí no estoy ya para hablar de partidos políticos, como antes hemos dicho de Maduro, de AMLO, pero partidos políticos de los que me acordaba yo en la conferencia de hace 9 años, que entonces estaban en boga,